Adelante, maestra. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Como siempre, es un gusto saludarlos, recibirlos en una sesión más de la Comisión Fiscal de Canacintra Nacional, donde, pues como ustedes saben, cada mes abordamos temas distintos de interés para el sector empresarial y que puedan ser de ayuda para mantenerlos actualizados, para que sepan cómo cumplir con las obligaciones legales que tenemos y bueno, que estén al día en todo lo que tiene que ver con asuntos corporativos, legales, fiscales. Mi nombre es Alma América Bárcenas Ortega, presido la Comisión Fiscal de Canacintra Nacional y hoy también nos acompaña nuestro vicepresidente nacional de comités, comisiones y representaciones, el ingeniero Enrique Ramos. Bienvenido, Enrique, un gusto que nos acompañes. América, muchas gracias. Gracias a quienes nos acompañan esta tarde, particularmente a Yaneda Jacobson, que será nuestra ponente, y agradecerte, como siempre, América, el dinamismo en la Comisión de Estudios y Asuntos Fiscales de Canacintra, y bienvenidos todos. Gracias, Enrique. Pues sí, efectivamente, como mencionas, atinadamente, hoy nuestra ponente invitada es la licenciada Janet Ayala Jacobsen. Licenciada Janet, es un gusto recibirla en este foro. Es un foro nacional, tenemos personas enlazadas de toda la República Mexicana porque Canacintra Nacional tiene presencia en prácticamente toda la República Mexicana. Quiero agradecerte la atención que tienes de brindar este espacio y tus conocimientos para compartir con nosotros las reformas que ha tenido la ley PORPI o la ley de prevención del lavado de dinero. La conocemos más así coloquialmente como la ley de lavado de dinero porque es una ley que tiene un nombre muy largo, pero básicamente es para prevenir las operaciones y que no haya lavado de dinero. Así que es un gusto tenerte de invitada especial y para los asistentes quiero compartir con ustedes parte de su reseña curricular. Ella es especialista en prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio. Es una profesional multidisciplinaria con más de 15 años de experiencia en cumplimiento normativo, fiscal y financiero. Está reconocida por su liderazgo en la lucha contra el lavado de dinero y la regulación de actividades vulnerables. Actualmente es ella CEO de Software ALDDA, es asistente en lavado de dinero en la herramienta especializada en automatización de cumplimiento y socia directora de PLD Especialistas SC, firma consultora en prevención precisamente de este tema. Ella está certificada por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en actividades vulnerables y PLD. También ha sido asesora del Ceneval en temas de normatividad contable y jurídica. Actualmente ocupa diversos cargos a nivel nacional, vicepresidenta de ética en la WCA México, directora de la Comisión de Estudios Fiscales del CCPBC. Ahorita nos contarás qué es esa organización, Janet. Integrante de la Comisión Región Noreste de PLD, del Instituto Nacional de Contadores Públicos y también miembro del Comité de PLD de WCA México. En el ámbito legislativo es coautora del proyecto de reforma a la ley PORPI y presentada en la Cámara de Diputados, así como, como autora del libro Equidad e Igualdad de Género en el ámbito de compliance. También ha sido coordinadora de la subcomisión de propuesta normativa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, directora de la comisión de PLD, también en CCPBC y la asesora en el Parlamento Abierto y la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Realmente es un currículum muy amplio, muy extenso y además súper especializado en esta materia. Por eso es que creo que todo lo que nos vas a aportar el día de hoy va a ser muy valioso
y en este sentido te cedo el micrófono para poder escucharte con mucha atención. Gracias a todos los que se enlazaron el día de hoy. Les pido de favor que en el chat nos vayan agregando sus preguntas y al final, si no tiene inconveniente nuestra ponente, vamos a abrir micrófonos para escuchar algunos de los planteamientos que pudieran tener. Bienvenida, Janet. Es tu casa, Canacintra. Te escuchamos. Muchas gracias a Canacintra por la invitación el día de hoy. Gracias a América Barcenas, que siempre estás al tanto de los temas más importantes para los agremiados. Y gracias al presidente Enrique Ramos por abrirme las puertas de tu casa el día de hoy. Y bueno, a los presentes, muchas gracias por haberse conectado y regalarme de su tiempo. Yo me voy a encargar de que el tiempo que ustedes invierten escuchando sea productivo y que se lleven varios temas importantes que puedan aplicar en las empresas que ustedes laboran, pero también si se dedican a esta área con sus clientes. Para comenzar, es muy importante y porque lo he escuchado en varios foros, que de repente se les olvida poner la palabra prevención antes del lavado de dinero. Es decir, en los foros ponen que esta norma es una ley de lavado de dinero. No, no, no es así. No es una ley que regule cómo lavar el dinero. No, es una ley que previene el lavado de dinero. Es muy importante, es una pequeña cambio en la manera en que hablamos, pero los que están aquí como abogados saben que eso generaría un cambio tremendo. En cómo aplicamos la norma. Esto nos dedicamos a prevenir el lavado de activos. Em, Mira, te quiero platicar que traemos a un mes de que entró en vigor la reforma de la ley antilavado y trae cambios trascendentales para todos los sectores vulnerables. Recuerden ustedes que una actividad vulnerable es clasificada como tal porque es apetitosa para el crimen organizado utilizarla para disfrazar el origen del dinero ilícito y darle una apariencia de dinero bien habido, ¿sale? Eso es una operaciones vulnerables porque el crimen organizado los busca para hacer ese blanqueo de capitales. Entre las actividades más importantes que en mi experiencia son utilizadas, pero al mismo tiempo son las que son empleadas más para mejorar la economía de nuestro país, es arrendamiento de inmuebles. Por supuesto que es una actividad que todos, muchos de ustedes como contadores tienen clientes que se dedican al arrendamiento, venta de inmuebles, desarrollo inmobiliario. Nuestro país sigue creciendo en diferentes ciudades, especialmente de la República. Em, Traemos vehículos aéreos, terrestres y marítimos. El sector automovilístico en México es fuerte. Y traemos entre ellos fedatarios públicos, notarios, corredores, aquellos que se dedican a vender joyas, obras de arte, subastas, casinos, por mencionarte algunas actividades y las tengas en el panorama, ¿de acuerdo? La norma es más amplia, yo te estoy mencionando algunas actividades que son las más comunes en en nuestra economía mexicana. La norma tiene, o la ley tiene ya 13 años que fue publicada, que entró en vigor, y ha tenido únicamente un cambio que fue realizado en marzo del año 2019. Fue un cambio, no voy a decir menor, porque incorporaron el cumplimiento a las monedas digitales, a las monedas virtuales, como los criptoactivos. Em, pero yo esperaba que en ese año vinieran cambios aún más fuertes que afectaran a todo el sector. No fue así. Hemos tenido varios proyectos de reforma porque la norma fue publicada bajo una presión internacional. Entonces, en el año 2012 sale la reforma, se aprueba y entra en vigor en el año 2019 tras un vacatio legis de 9 meses. Em, Después, en el mes de septiembre, entra en vigor tanto el reglamento como las reglas de carácter general. Las reglas de carácter general el reglamento no se ha reformado, no se ha modificado desde el momento que entró en vigor. Las reglas de carácter general han tenido dos reformas más.
la última en el año 2020. Lo cierto es que la norma imperfecta, em, al ver esto, el reglamento trata de solucionar algunos temas que la ley no considera, pero en algunos casos violando el principio de supremacía de ley, porque impone o imponía en su momento obligaciones que no deberían estar impuestas en una norma secundaria, como es la regla de carácter general, sino que las normas que obligan al gobernado y que son capaces de sancionar deben de estar correctamente descritas en ley, ¿sale? Y no podrían ser sancionadas si esas obligaciones nacen en reglas por el principio de reserva de ley. Entonces, pues si bien es cierto, las reglas intentan ayudar a la ley en los defectos que tienen, no se puede realizar en todos porque violenta derechos fundamentales. Em, Partiendo de esto, nos encontramos en este año 2025, especialmente en este primer semestre del año, el entorno político, el ojo del huracán está puesto en México, porque como ustedes saben, Estados Unidos ha señalado a los cárteles como terroristas. Y no solamente a eso, también ha multado am, o ha señalado a dos bancos y a una casa de bolsa. Entonces, los señalamientos hacia México en apoyo al crimen organizado han sido bastante fuertes y este año México se enfrenta a una evaluación más del Grupo de Acción Financiera. Entonces, ante esto, este panorama internacional, la Cámara de Senadores se preocupa y dice, tenemos que hacer algo, si no, el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, va a calificar mal a México y al calificarlo mal lo puede poner como un país no cooperante, trayendo consecuencias financieras a nivel internacional muy fuertes para nuestro país. Y nos puede afectar hasta a nivel particular en los negocios que tengan. Ante esto, resuelve la Cámara de Senadores y pasa de nuevo, sin, sin más preámbulo, un proyecto de reforma que cambia la manera en que hoy cumplimos con la norma antilavado. Eh, Pasa por ellos, después pasa por la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, tras ser revisado únicamente 2 días. Yo participé en un proyecto de reforma que fue entregado a la Cámara de Diputados em, y realmente la Cámara de Diputados no le hizo ningún cambio. Mi opinión profesional es que se tuvieron, a partir del primer proyecto de reforma, se tuvieron 7 años para revisar los cambios que se podían haber hecho y realmente se hicieron otra vez bajo presión internacional y no por un deseo de modificar y perfeccionar nuestras normas, como debería de ser. Entonces, fue en la fecha del 16 de julio de 2016, estamos hablando de hace un mes, que se publicó esta reforma entrando en vigor inmediatamente al día siguiente, el día 17. Si entra en vigor el día 17, entonces quiere decir que en mitad del mes estamos regulados por la letra de texto anterior, mientras 2 semanas del mes pasado están regulados por el nuevo texto. Y esto está generando el día de hoy em, afectaciones en la manera en cómo se reportan las operaciones en ciertos sectores. Por ejemplo, el sector más golpeado fue el de notarios. Los notarios tienen que cumplir con las obligaciones medio mes de una forma y el otro medio mes de otra forma. La verdad es que nuestros legisladores no entienden nuestra lógica empresarial. Canacintra es una cámara que reúne empresas de diferentes sectores y aquí es donde los senadores, los diputados deberían de acercarse para entender la realidad económica que vive nuestro país. Y el hecho que lo hubieran publicado a mitades de mes, en lugar de haberla publicado el día primero de mes, como se pudo haber realizado, nos da una clara idea de que nuestros legisladores no están conociendo nuestra realidad empresarial y la realidad económica de nuestro país. Bueno, te quiero decir,
Tres factores, ya entrando con motores prendidos, tres realidades que cambiaron. Y esas se llévatelas en la mente. La primera es el cumplimiento ya no es opcional, porque el que no cumplas ya trae sanciones de pena de prisión. Eso es para mí el cambio más relevante que tuvo la norma. En la ley se eliminaron dos palabras, los vas a ver más adelante, y con ese cambio por completo está dándole el sentido de que si hay un incumplimiento, podría eso llevar a pena de prisión. Entonces, el cumplimiento ya no es opcional, quédate con esa nueva realidad, ¿sale? No es que si te llega una revisión, durante la revisión no puedes enderezar. No es así en esta materia antilavado. Por favor, los que están presentes, que son contadores, quítate la cachucha de contador, quítate el alma tatuada de fiscalista y si quieres aprender de esta materia, tienes que nacer o entender un régimen administrativo que puede llegar a tener consecuencias penales. Entonces, número uno, ya no es opcional, tienes que cumplir el día de hoy y te voy a explicar por qué. Segunda realidad, se incrementan los sectores y se incrementan las obligaciones. Vamos a ver cuáles son las que más urgente tienes que poner tu ojo para atenderlas y cuáles puedes dejar para atender el año siguiente. Tercera realidad, conocer ya no basta. El día de hoy hay obligaciones que se sumaron, como es el conocimiento del cliente o el revisar el riesgo de cada empresa, donde tú dices, es que ya conozco la norma. No, no es que la conozcas de texto. Ahora tienes que hacer un análisis, tienes que entenderla, porque de esa manera es como puedes llegar a modificar la cultura de cumplimiento dentro de las empresas. Vamos a platicar por qué este cumplimiento ya no es opcional. Mira, la realidad es que la norma cambió. Hay dos artículos fundamentales que se reformaron. El primer artículo es el artículo 62, donde ahora establece que no va a haber delitos dolosos en sí, se modifican o de alguna manera se proporciona información incorrecta. Este es el texto anterior, lo tienes aquí enfrente, lo puedes ver. Así es como decía antes la norma. Se sancionará con pena de prisión, aquí está, de 2 a 8 años, y hay una multa económica que la verdad es poca, el monto no es relevante. Dice, pero bueno, se sancionará con prisión de 2 a 8 años a quien de manera dolosa, fíjate esto, de manera dolosa se proporcione documentación, datos o imágenes falsos o que sean ilegibles. Entonces aquí el delito lo comete quien proporciona la información. Si tu cliente es un sujeto obligado a cumplir con la ley antilavado, este artículo o esta fracción no es para él. Esta fracción es para quien proporciona la documentación, es decir, el cliente de quien es del sujeto obligado. Fíjate, quédate conmigo. Sujeto obligado es un sinónimo de empresa o de razón social, ¿sale? Siempre y cuando esta empresa realice alguna actividad o una operación que sea considerada vulnerable. A eso me refiero con sujeto obligado, el que está obligado a cumplir con la ley. Entonces, si el cliente del sujeto obligado proporciona esta información o esta documentación, entonces hay una pena de prisión. Pero anteriormente nos decía, si lo hace de manera dolosa y el dolo es difícil de comprobar. Cambia el texto de la ley, quédate conmigo, mira cómo, en qué términos viene ahora. Proporcione, lo mismo, hay una pena de prisión de 2 a 8 años, a quien proporcione a quienes deban dar avisos, mira aquí, quito el dolo, ya lo viste, regreso. Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar avisos. Texto nuevo, proporcione a quienes deban dar avisos. ¿Estás viendo? Que quitaron el dolo. Entonces el delito lo dejaron a nivel culposo. Acuérdate
¿Alguien trae su micrófono abierto? A ver si nos ayudan a cerrar su micrófono. Gracias. Entonces, fíjate bien, colega. Este artículo está distinguiendo entre un delito doloso y un delito culposo. La diferencia entre ambos es que quien lo comete con dolo tenía la intención de cometer el delito y la consecuencia del delito, la consecuencia jurídica, ¿sale? Y quien lo hace de manera culposa es porque puede mediar un error humano, ¿sale? O puede ser que lo haya hecho sin la intención, o sea, carece del elemento intencional. Pero entonces aquí me dice, quito el dolo, entonces no importa si se hizo con la intención de cometer el delito, no importa si no sabía, aún así, quien dé esta información o documentación que sea falso estará cometiendo este delito. Quédate conmigo porque ya empieza a hablar sobre el sujeto obligado, sobre la empresa que proporciona el bien o el servicio vulnerable. Dice fracción 2. Anteriormente decía a quien dolosamente, decía a quien de manera dolosa, decía, quitan esa parte y ahora dice a quien modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinado a incorporarlos en los avisos. O sea, aquí está hablando, fíjate, de la documentación, del dato o de la imagen que contiene el aviso. Los avisos es la reunión de información que la autoridad solicita y que tiene que mandar ese reporte cada mes quien realiza la actividad vulnerable. Entonces, sí, te voy a poner un ejemplo. Estás muy apurado, tienes muchos avisos que enviar, te dedicas al área de vehículos o al área de venta de inmuebles o al área de arrendamiento y te gana el trabajo. Y de repente dentro del aviso tienes que poner el domicilio del bien arrendado, el código postal, la clave catastral o el folio real. Y dices, ¿sabes qué? No lo tengo, no tengo el recibo predial, voy a poner cualquier otro número ahí que se está haciendo, se está modificando o alterando información. No te fijaste correctamente en el nombre, lo escribes incorrectamente, se está modificando información contenida en los avisos. Puede ser, inclusive, que muchos presentan sus avisos de acuerdo en el complemento de pago. Ya ven que los contadores, eh, cuando se paga una factura, emiten un complemento de pago. Si esta se pagó en un mes diferente del de la emisión, de la fecha de la emisión de la factura, se emite el complemento de pago. Pero muchas veces el complemento de pago se emite en una fecha diferente a la recepción del pago. Es decir, el cliente pagó el día 30 de junio, el 30 de junio, y el complemento de pago sale con fecha del 2-3 de julio. Entonces, esa información es la que ponen en el aviso. O sea, ahí están alterando o modificando información. Oye, pero es que trae la fecha del complemento de pago, sí, pero la fecha que tienes que poner es la fecha de liquidación de la operación o la fecha de realización de la operación. ¿Te das cuenta qué fácil es caer en esta error? Fracción número 3. La multa es a quien incorpore en los avisos o en el desahogo de requerimientos. Está hablando también aquí de visitas de verificación, información, documentación, datos o imágenes, quédate conmigo, ilegibles, que impidan el conocimiento efectivo de su contenido. Si por error sacaste una copia mal o la identificación es ilegible, entonces a eso ya no se le va a llamar error humano, no se le va a llamar distracción, se le va a llamar, aquí dice, en el último párrafo de este artículo, se le va a llamar delito. Te equivocaste, es un delito. Y después nos dice, mira, te aclaro, este delito es culposo, por eso dice la comisión culposa de estos delitos, es decir, es un error que no previste, o sea, siendo previsible, no previste que ocurriera. Y esto va de la mano con un control
que no se tuvo de debida diligencia. Por lo tanto, esta comisión culposa se convierte en un delito, ¿sale? Y después dice, cuando medie el error de tipo vencible, o sea, es decir, pudiste haberlo previsto, pudiste haberte fijado en la documentación, pudiste haber solicitado esa información antes a tu cliente o los datos que contiene el aviso y no lo hiciste con tiempo, pero ya se me vencía el 17 y tenía que mandar el aviso. Sí, pero debiste de haber previsto la información que necesitabas y ponerla correctamente. Ahora, aquí hay una excepción de la prisión, hay una excepción. Dice, si esto es corregido de manera espontánea, fíjate, y antes de que la autoridad se dé cuenta del delito, no va a haber sanción. Pero a ver, colegas, ustedes que conocen la realidad de su negocio, de repente están bien apurados con la operación, ustedes están generando ingreso para su empresa, para sus empleados y para nuestro país. Entonces están muy apurados y la misma operación los lleva, mandan así la información, los avisos, lo capturan todo a medias o rellenan la información lo mejor que pueden porque no te consta, no tienes el documento a la vista y después lo arreglo. No, ya esos errores ahí se quedaron, porque no vas a recordar dentro de toda la operación y la rapidez que se mueven la economía, no vas a recordar modificarlo. Entonces, para mí esto es de lo más relevante de los cambios en la propia ley. Y te voy a decir entonces, acuérdate, ya no es opcional o no puedes decir, pues ya me equivoqué, no pasa nada. No, ya no es opcional. Tienes que asegurarte que la información que tienes es verídica. Si te dieron una identificación, una INE, te metes al portal de la INE y revisas que no es falsa. Tienes que revisar la calidad de la copia y que la información que pones contenida en los avisos es exacta, que no tiene alteraciones, ¿vale? Te lo dejo esto, es tu grano de oro el día de hoy. Pero vamos a seguir hablando sobre esta realidad donde el cumplimiento ya no es opcional. Y puedes ir preguntando, colega, puedes ir preguntando conforme está la sesión. Yo voy a tener aquí abierto el chat por si hay alguna pregunta relacionada con el tema, las voy contestando, ¿sale? Así que escríbenos. Em, En esta realidad donde ya no es opcional el cumplimiento, te quiero compartir que hay nuevas sanciones económicas, ¿vale? Las nuevas sanciones económicas son básicamente la presentación, las más caras. Te voy a hablar de las sanciones económicas que son más caras, ¿sale? Y después nos vamos a ir a las más baratas. Siempre tienes que medir el riesgo. Para mí el mayor riesgo es la privación de la libertad. Siempre lo tienes que medir, ¿sale? Segundo riesgo que tienes que medir es el volumen económico que puede ameritar esa sanción. Y por eso voy a empezar a hablar de esas sanciones que son más fuertes. En la propia norma, ahora nos obliga a mandar un informe. Quiere decir este informe, em, cuando no se realizaron operaciones vulnerables, dice la ley, no hagas nada porque no realizaste operaciones vulnerables. Bueno, pues ahora se agrega en las obligaciones que si no realizaste tus operaciones consideradas como vulnerables, entonces vas a mandar un documento que se llama informe sin operaciones, donde vas a decir, no hice relaciones, no realicé operaciones vulnerables, te lo estoy avisando. Em, Anteriormente no eran obligatorio, aunque en las revisiones del SAT siempre te multaba. Si no mandabas informes sin operaciones, te multaba. Pero se defendía en juicio de nulidad y todos los ganamos, porque la obligación no estaba en ley. Ahora ya no está, ¿sale? Entonces, te voy a poner un ejemplo, arrendamientos, pero hay algún mes que no te pagan el arrendamiento. Como no lo cobraste, no se realizó la operación vulnerable. Entonces mandas un informe, ¿sale? Recuérdalo. Si no mandas el informe sin operaciones, la multa, la fecha actual,
es de 1,100,000 pesos. 1,100,000 pesos si se te pasó mandar este informe sin operaciones. Entonces es muy alto, es como la declaración en cero para los que manejan fiscal, es similar. Haz de cuenta que te dicen, si no mandaste la declaración en ceros, multa de 1,100,000 pesos. Eso es lo que ocurre en la norma antilavado, ¿sale? Ahora, siguiente obligación. Ahora se tiene que enviar un aviso de operaciones sospechosas. Es decir, si quien llegó contigo a realizar una operación te parecía que no encuadraba su perfil como cliente con la operación que quería hacer, entonces hay una sospecha que esta persona manejara dinero ilícito. Te pongo el ejemplo. Llega una persona y esta persona te dice que es maestro, se dedica a la docencia y tiene un ingreso mensual de 30,000 pesos comprobados y quiere adquirir una casa y esta casa tiene un valor de 20 millones de pesos. Entonces, bueno, a ver, como que la matemática no cuadra. Entonces, hay una operación sospechosa. O de repente va una persona que quiere rentar, pero va acompañando a la que va a firmar el contrato y tú ves como que la está coaccionando. Entonces, se tiene que mandar este aviso de operación sospechosa. El día de hoy, el formato no nos permite mandar operaciones sospechosas sin operatividad. ¿Qué quiere decir? El día de hoy tienes que realizar la operación con esa persona, después llenar el aviso con toda la información de la operación y ponerle ahí una alerta del por qué, porque las alertas vienen con códigos y con números, ponerle la alerta del por qué te pareció sospechoso ese cliente. O sea, el día de hoy tienes que realizar la operación, pero la reforma nos dice que ahora eso se tiene que enviar inclusive si no realizaste la operación con esa persona o con ese prospecto cliente. El formato no nos lo permite hoy, no lo han modificado, entonces pues no podemos estar obligados a lo imposible. Hasta que modifiquen el formato, se va a poder enviar este aviso por operación sospechosa sin haber realizado la operación. Siguiente, aviso fuera de plazo. Si se manda el aviso después de los 30 días de vencimiento, se está ante una multa de 1,100,000 pesos. Estos tres que te comenté ahorita, no mandas informe, 1,100,000 por cada informe no enviado. No mandas el aviso de operación sospechosa, multa de 1,100,000. Los avisos se tienen que enviar los días 17 de cada mes. Y hay una facilidad administrativa de 5 días adicionales, dependiendo tu RFC, ¿vale? Pero si te pasaste un solo día de mandar tu aviso, un solo día, hasta 30 días, entonces la multa es de 20,000 pesos por cada aviso. Si te pasaste los 30 días, la multa es de 1,100,000 pesos por aviso no presentado. Lo ilustramos. El gremio al que te dedicas es venta de vehículos. Se te pasa mandar el aviso de un vehículo y la empresa vende 50 vehículos por mes. Pero de esos 50 se le pasó mandar uno solo, multa de 1,100,000. Arrendamiento. Tienes 5 arrendamientos al mes y por mal control administrativo no te das cuenta que te liquidaron un arrendamiento y no mandas el aviso. Se te pasó 30 días y te diste cuenta, aún así multa de 1,100,000 pesos. Entonces, estas son las multas más elevadas que te vas a encontrar en la ley. La norma nos está permitiendo, esta opción no estaba anteriormente. La norma hoy nos está permitiendo que si nos autorregularizamos, pero esta regularización se realiza de manera espontánea y previa, o sea, es decir, si te regularizas de una manera
que la autoridad no se dio cuenta porque es antes de que la autoridad te visite, te haga una visita de verificación. Entonces, y tú lo escribes ahí dentro de la etapa probatoria, que son los primeros 5 días. Si tú escribes ahí, reconozco que tengo una falta, pero mandé mis avisos con posterioridad, pero integré el examen, el expediente del cliente con posterioridad y aquí lo estoy presentando. Si lo manifiestas y lo expresas, dice aquí que la autoridad no te va a sancionar por única ocasión. Es decir, no te va a sancionar por el primer requerimiento de información que te realice, pero tienes que hacerlo antes de que la autoridad se dé cuenta. Si el día de hoy sabes que dentro de la empresa en la que trabajas hay actividades vulnerables que no se están cumpliendo, que tú sabes y dices, ¿sabes qué? Tengo la actividad vulnerable de préstamo, crédito y mutuo, pero también tengo la actividad vulnerable de venta de inmuebles o de desarrollo inmobiliario. Y la que ya cumplí es la de venta de inmuebles, pero préstamo, crédito y mutuo no la he cumplido. Sábete el día de hoy que si te llega una revisión, hoy si te llega la revisión, no vas a poder regularizarte durante la etapa de la revisión. Tienes que regularizarte antes. Si te llega la revisión con las manos en la puerta y no te has regularizado, la multa permanece por 1.100.000 pesos por cada aviso que no envías. Porque la regularización la tienes que hacer espontánea y previa a la revisión que te haga el SAT. Ahí sí me alcanzas a encontrar y alcanzas a ver la urgencia que tienen todas las empresas por regularizarse. Y por muchos años yo estuve diciendo, son los últimos campanazos, la última llamada a misa, pues eso ya se terminó, porque si no lo haces antes de que llegue la autoridad, estás en un problema importante, ¿vale? Em, Voy a leer algunas preguntas, déjame ver si alguna tenga que ver aquí. Aquí viene una pregunta. ¿Hay algún cambio en el portal para presentar los avisos? Mi representada de avisos, nos dice Rocío, por arrendamiento, presenta un informe en el 27 bis. Sí, sí, Rocío, mira, los informes sin operaciones, los informes hay de dos tipos. El informe sin operaciones y el informe con operaciones exentas. Tú presentas, Rocío, el informe con operaciones exentas. También está incluida, ¿sale? Si se te olvida presentar ese informe por operaciones exentas del 27 bis, también la multa va a ser de 1.100.000 pesos. Por eso es bien importante que no se te escape presentar este informe, ¿sale? Eh, y luego nos hace otra pregunta. Angélica, si hay un arrendador que recibe vía transferencia la renta, pero jamás emite recibos, pero sí hace un contrato de renta, ¿procede? Em, Mira, si lo recibe el dinero, es seguro que tiene que pagar impuestos, porque si no paga impuestos, pues ¿cómo emite la factura? Y si no, ni siquiera emite la factura, pues va a tener ahí problemas serios en materia de discrepancia fiscal, ¿no? O sea, ¿cómo gasta tanto dinero y no tiene ingresos que llegan a su cuenta bancaria? Entonces, forzosamente tiene que facturar y al facturar, cuando facturas hay un código de arrendamiento, entonces el SAT ya sabe que está cobrando rentas. Nada más el emitir la factura ya sabe que es una actividad vulnerable y que está cobrando rentas y está en riesgo de ser revisado. ¿Sale? Em, Muy bien. Pues sí, son todas las preguntas y listo. Vámonos a seguir platicando. Ahorita ya te platiqué del cumplimiento previo. Entonces van tres temas que hemos visto sobre que el hecho de cumplir ya no es opcional, lo tienes que hacer, ¿sale? Número uno, si no lo haces, hay pena de prisión, ¿sale? Si no lo haces correctamente, hay pena de prisión. Número dos, si no presentas los avisos, informes, aviso de 24 horas, multa de 1.100.000 pesos, ya no hay exención.
Número 3, si cumples antes de que la autoridad te revise, te puede quitar la sanción, pero si no cumples antes de que la autoridad te revise, la sanción puede quedar en firme y es difícil ganarlo de fondo en un juicio de nulidad, ¿sale? Llévate eso en la mente. Último tema, el resguardo de documentación se duplica. Anteriormente, la información o documentación se debía de haber resguardado durante un periodo de 5 años. Ahorita el periodo se duplica, el periodo de resguardo de información se duplica a 10 años. Por lo tanto, imagínate ahora cuánto guardabas en un expediente físico, cuánto guardabas, ahora se va a duplicar tu volumen de almacenaje. Ahora es momento para empezar a digitalizar de una manera ordenada, porque tienes que resguardar esta información. No se amplió el periodo o las facultades de verificación de la autoridad. No se amplió. O sea, quiere decir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público te va a revisar 5 años, porque son 5 años sus facultades y si no, caducan las facultades, sale de la autoridad. Sin embargo, hay otras autoridades que te pueden pedir esa información o documentación. Entre ellos, por ejemplo, está la unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros, que está adscrita a la Fiscalía General de la República. Ellos, si tienen alguna carpeta abierta, alguna carpeta de investigación en ese momento, te pueden requerir información y la tienes que tener resguardada por un periodo de 10 años, ¿sale? Entonces, quédate con esto. Y bueno, ya que hablamos de esta primer realidad de nuestra ley antilavado mexicana, ¿qué te parece? Platicamos ahora de nuestra segunda realidad. Déjame nada más veo si hay preguntas de este primer bloque de la sesión. Dice, em, para modificar un aviso que enviaste al portal de PLD, te pide un folio. Le pones el número de folio que te arrojó el acuse. Sin embargo, te lo marca, te lo marca, un segundo, como erróneo. ¿Cómo se puede modificar un aviso dentro de un periodo del envío, es decir, a más tardar el día 17? Mira, Javier, la ley prevé que si te equivocas, puedes enviar un aviso modificatorio dentro de los primeros 30 días después de que te equivocaste o de que mandaste el aviso con error. Te voy a poner un ejemplo. Está el día 17 del mes de julio. Acaba de pasar julio. Día 17 de julio. Mandaste el aviso y te das cuenta que te equivocaste. Tienes 30 días, ¿sale? Tienes hasta el 16 del mes de agosto para presentar este aviso modificatorio, ¿sale? Pero supongamos que no te diste cuenta y ya pasaron los 30 días y no te diste cuenta. Entonces ya no puedes enviar aviso modificatorio. La ventana de tiempo para enviar el aviso modificatorio únicamente es de 30 días. Entonces, el día de hoy, si tú estás enviando avisos modificatorios con un folio de aviso mayor a 30 días, te lo va a mandar marcar como erróneo porque no te va a permitir enviar este aviso modificatorio, ¿sale? Entonces, por lo tanto, tienes que enviar de nuevo el aviso y relacionarlo en papeles de trabajo, manifestando que estabas modificando un error anterior, porque la plataforma no te permite enviarlo más allá de 30 días, ¿vale? Y Jorge nos dice, si una persona física con actividades de arrendamiento realiza la actividad sin haberse dado de alta, su actividad vulnerable, ¿es posible regularizarse por los años anteriores? Jorge Sánchez, sí es posible, pero lo tienes que hacer ya. Estás en prisa, porque si la autoridad ya se dio cuenta que no has enviado avisos, se dio cuenta por la factura. Acuérdate, tú eres contador, por la pregunta me doy cuenta que eres contador.
Entonces, el número, el código de la factura, le pusiste el código de arrendamiento. El SAT ya sabe que facturaste arrendamiento. Y si realizaste complemento de pago o fue con PUE, pago en una exhibición, la autoridad ya sabe que hasta lo cobraste. Y te puede llegar visita de verificación. Son a los que primero visitan, a los que no han cumplido. Si te llega la visita y no te alcanzaste a regularizar, la multa queda en firme y lo vas a tener que defender en juicio de nulidad, pero ya no de fondo, porque de fondo la norma es clarísima, que lo tienes que hacer antes de que la autoridad te revise, ¿sale? Entonces, sí lo puedes hacer, pero realmente estás en prisa. Veo muchas preguntas, voy avanzándole, voy a elegir una más de materia de son 30 días naturales, son 30 días de calendario, Rocío. Y voy a elegir una pregunta más, ¿sale? Para poderla contestar y después sigo con el tema. Una persona moral que recibe un monto por arrendamiento debe de presentar informe. Rosa Elena, si se cobra el arrendamiento arriba del umbral de identificación o de aviso, tienes que mandar un aviso, ¿sale? Si está arriba del umbral de identificación, lo acumulas y mandas un aviso por acumulación. Si supera el umbral de aviso, mandas aviso directo, ¿sale? Pero si no cobras el arrendamiento, no se liquida el arrendamiento de un mes, tienes que presentar informe, ¿sale? Si se te olvida presentar informe, recuerda, la multa es de 1,100,000 pesos. ¿Cuánto tiempo puedes regularizar, Jorge? Yo te sugiero 5 años porque es el periodo que la autoridad tiene facultades para revisión. Ahorita tiene facultades todavía del año 2020, 20, 21, 22, 23 y 24. Entonces, si vas a regularizar, regulariza a partir del año 2020. Muy bien. Seguimos entonces. Vámonos a la segunda realidad. Andamos bien en el tiempo. Gracias por sus preguntas y por participar activamente. La segunda realidad, ahorita te presento esto, ¿eh? La segunda realidad es que hay más sectores y hay más obligaciones. El alcance de la norma se amplió con la reforma. Ahora fíjate que está revisando em, con una mayor amplitud el sector inmobiliario. Quiere decir que ahora ya entra con una claridad la construcción de bienes inmuebles. Si antes tenías dudas, hoy ya no puedes tener duda. Construcción de bien inmueble es una actividad vulnerable. Se aclara el concepto del desarrollo inmobiliario y nos dice expresamente qué debe de contener el aviso del desarrollo inmobiliario y se incluye como sujeto obligado a los fideicomisos, desglosando cada uno de ellos, ¿sale? Número 1, la construcción de bienes inmuebles se aclara en la ley y ahora nos dice que la realización de actividades de construcción entra como una actividad vulnerable. Anteriormente decía servicios de construcción y muchos decían, pues es que yo no doy el servicio de construcción y con eso querían eliminar la posibilidad de cumplir. Pero al poner actividades de construcción están incluyendo cualquier actividad que sirva para construir. Tienen que aclarar esto en la norma, pero para mí actividades puede ser cualquier actividad tendiente a la construcción. Me parece como profesionista de la materia que se están excediendo, porque entonces ahora va a tener que avisar el que pone la luz, ahora va a tener que avisar el que pinta, el que realiza la primera construcción, el que pone los pisos, porque son actividades de construcción. Esa sería mi pregunta. Yo creo que está excedido esta reforma al poner actividad de construcción. Hay que leer la letra fina, hay que hacer consultas a la autoridad. Para mí quedó muy amplia, ¿sale? Siguiente, el desarrollo inmobiliario. Si antes tenías dudas de que si era vulnerable o no era vulnerable, ya no quedan dudas. Se define el desarrollo inmobiliario, pero también se define
el contenido del aviso, es decir, ¿qué es la actividad vulnerable? O sea, la actividad vulnerable es la recepción de recursos para realizar el desarrollo inmobiliario. Entonces, si el dinero se recibe y es aplicado a realizar un desarrollo inmobiliario, el hecho de realizar esta aportación económica es una actividad vulnerable y es lo que debe de contener el aviso. Anteriormente, los desarrollos inmobiliarios ya eran una actividad vulnerable, pero si no cumplías y te llegaba una revisión, podíamos haberte defendido en juicio de nulidad y ganado con elementos de fondo. Pero hoy la descripción es clara. Hay un formato que muchas veces nosotros en juicio de nulidad lo pudimos desestimar. El formato es el formato 4B. No es el formato 5B, el formato 5B. El formato 5 es para avisar venta de bienes inmuebles, intermediación de bienes inmuebles, ¿sale? Y el formato 5B es para avisar la captación o la recepción de recursos, es decir, los recursos provinieron de la misma empresa o provinieron de socios inversionistas o vinieron de los mismos clientes que pagaron en preventa o puede ser que vinieron de algún financiamiento, ¿sale? Alguna fuente de financiamiento. Entonces, cualquiera de esos cuatro elementos de recepción de recursos tiene que avisarse en este formato 5B. Pero como no estaba descrito correctamente, yo en muchas ocasiones dije, lo defendemos. Lo defendemos porque no está correctamente descrito en ley y un formato no puede regular una obligación ni puede ser sancionable si la obligación no está correctamente descrita junto con su sanción en ley. Acuérdate, te acabo de comentar, principio de supremacía de ley y el principio de reserva de ley, ¿sale? Entonces, ya está, si realizas actividad de desarrollo inmobiliario, ya tienes que cumplir. No se te escape porque en juicio de nulidad no te vamos a poder defender con elementos de fondo porque está correctamente descrito en la ley. ¿Sale? ¿Cuáles otros entran? Sectores. Ahora entran fideicomisos, te comenté hace un momento. Fíjate que los fideicomisos entran y la norma ya los describe. El sujeto obligado, o sea, quien está obligado a cumplir con la norma puede ser persona física, persona moral o fideicomiso. Ya, lo incluyen, ¿sale? Entonces, un sujeto obligado es el fideicomiso. Y también los clientes. Si tú eres una empresa que le rentas a un cliente y ese cliente es el fideicomiso, también tienes que recabar su identificación porque ya está obligado, ¿sale? Anteriormente pretendía la ley regularlos, pero no estaba bien descrito en ley, no estaba correctamente configurado y podíamos haberlo defendido en juicio de nulidad. Pero fíjate cómo cambian el texto. También se considerará actividades vulnerables quienes actúan por medio de fideicomiso. ¿Quién actúa por medio del fideicomiso? Colegas contadores, fiscalistas que andan por aquí visitándonos, ¿quiénes son los que actúan por medio del fideicomiso? Los fideicomisarios, ¿verdad? Los fideicomisarios actúan por medio del fideicomiso. Por lo tanto, son quienes realizan la actividad vulnerable. ¿Vale? Entonces, te lo dejo. Sector inmobiliario atacado en esta reforma y entonces ponle mucha atención. Segundo sector, te lo voy a platicar muy rápido, nada más para que sepas en general el segundo sector. Fe pública, notarios y corredores públicos. Anteriormente, ya las escrituras como el acta constitutiva, más bien las constitutivas, acta constitutiva, modificación, aumento, disminución de capital, escisiones y fusiones, ya estaban clasificados como una actividad vulnerable para el federatario público. Sin embargo,
Si esto era una simple protocolización, es decir, ya le llevabas el documento listo al secretario público, al notario o al corredor, ya le llevabas el documento listo, nada más lo protocolizaba. Anteriormente eso no se avisaba, no era una actividad vulnerable porque el secretario público no estaba dando fe del contenido, simplemente estaba protocolizando las voluntades, ¿sale? Em, pero con este cambio, ahora cualquier documento que ellos tengan relacionados con actas constitutivas, aumentos o disminuciones de capital, escisiones o fusiones, aunque sean protocolizaciones, son actividad vulnerable y tienen que ser avisadas. Para los notarios, em, cambió bastante porque aparte de que incluyen todas las protocolizaciones de estas operaciones en específico que te menciono, que te muestro aquí, aparte de eso, los umbrales le disminuyeron. Mira, anteriormente tenían que avisar la constitución de derechos sobre bienes inmuebles, compraventa de inmuebles, donaciones de inmuebles, por darte ejemplos, herencias de inmuebles. Si el valor era arriba de 16,000 UMAS, es decir, 1,800,000, se mandaba el aviso. Ahora, desde 900,000 pesos se tiene que enviar el aviso. A ver, aquí los presentes, díganme, ¿cuántos inmuebles valen menos de 900,000 pesos? ¿Están de acuerdo conmigo que la minoría, la mayor parte de los inmuebles vale más de 900,000 pesos? Pues casi todas las compraventas de inmuebles, todas las transmisiones de derechos de estos bienes inmuebles van a ser avisadas. Em, sí es un golpe duro para los fedatarios públicos y en especial para los notarios, en mi opinión, pero bueno, ahora conoce que si vas a constituir una empresa, esta información va a ser enviada. Toda la información del acta constitutiva va a ser enviada la unidad de inteligencia financiera, que es quien analiza el contenido del aviso. ¿Vale? ¿Qué pasa? Antes de pasarme a la tercera realidad, no creas que esto está lejos, esto es cercano. En el año 2013 empezaron una lluvia de visitas de verificación. México tenía que mostrar internacionalmente que nuestra norma es efectiva, es decir, está escrita en ley, perfecto, está en blanco y negro, pero ahora es observada, es útil, es efectiva para el combate del lavado de dinero. En esa fase estamos. Por lo tanto, se reunieron las unidades de inteligencia financiera a nivel nacional año 2023. Tenemos que hacer algo. Por lo tanto, vamos a empezar con visitas de verificación. Yo tengo algunos clientes que les llegó una visita, después les llegó otra visita más. Te voy a dar el ejemplo, mira. Les llegó una visita 28 de septiembre. Mismo sujeto obligado, más bien, mismo grupo de empresas, diferente sujeto obligado, le llega la revisión 5 días después. ¿Ya viste? 5 días. Y no solamente eso, le llegó la tercera y la cuarta visita. Pero nosotros hemos atendido visitas de verificación en toda la República Mexicana. No es tan lejos estas revisiones. Y nada más pegué esto porque es de presentación que ya tenía. Pero si te mostrara, nosotros tenemos en más de 60 procedimientos que hemos atendido en un lapso de 2023, medio año 2023, 24 y 25, en 2 años. Entonces, no estás lejos, pueden llegar las revisiones. Te voy a poner el ejemplo de algunos multas que hemos vivido. Pero antes de darte ejemplos de multas, alguien levantó la mano y me gustaría preguntarle aquí a nuestros anfitriones si, si fui yo misma quien le di, yo creo que yo misma le di en la manita,
Y si no, si alguien quiere hacer un comentario, aquí nuestros anfitriones que me comenten, ¿sale? Eh, Mientras, a ver, aquí América ya va a abrir su micrófono. Sí, yo creo que tú pusiste la manita, pero no hay problema. Seguimos atendiendo las consultas en el chat. Fantástico, gracias. Entonces, ahorita yo creo que la manita se baja sola. Bueno, em, te voy a poner ejemplos de alguna visita de verificación, nada más para que lo cuantifiques. Imagina que tienes arrendamientos de inmuebles y estos arrendamientos de inmuebles fueron a 24 meses, te llegó la revisión por 2 años. Ahorita aplicaría 2020 y 21, ¿sale? Pero esta te originó 47 avisos, ¿sale? Porque a lo mejor tuviste 2 inmuebles que tenías que mandar aviso cada mes, ¿sale? Pero en total fueron 73 operaciones porque algunos inmuebles estaban por debajo del umbral del aviso, pero superaban el umbral de identificación, ¿sale? Por lo tanto, tuviste 73 inmuebles que debiste de haber avisado. La multa por estos 2 inmuebles, fíjate, 2 inmuebles que tenías que avisar cada mes y no se avisaron durante esos 2 años, la multa está en 41 millones de pesos. Otro ejemplo, la empresa para la que trabajas realiza préstamos, créditos o mutuos de una manera común porque lo forman, lo hacen como parte de su operación. Una empresa se dedica a la logística, otra empresa se dedica a las importaciones y como parte de su operación se prestan dinero entre ellas, ya se vuelven a realizar préstamos que son em, em, cons- que tienen una actividad que es regular. ¿Estás de acuerdo? Otro ejemplo, es una empresa que se dedica a la venta de vehículos o se dedica a la venta de inmuebles. Y tiene una empresa que es una desarrolladora de inmuebles. La que vende cobra y le presta a la desarrolladora de bienes inmuebles. Y lo hacen constantemente. De repente, cuando la desarrolladora de bienes inmuebles tiene dinero, le regresa el dinero. Entonces, ahí hay un préstamo, un crédito y un mutuo, y por supuesto que le pones intereses, porque si no le pones intereses, fiscalmente te lo pueden observar. ¿Estás de acuerdo? Por lo menos los intereses mínimos legales. Con que realices 2 préstamos por mes, y se te olvide mandar el aviso durante esos 2 años o no lo mandes porque tu operación no tenía el cumplimiento en la mira, ahí está la multa, 41 millones de pesos. Este ejemplo, fíjate que realmente no tenía tantos clientes, tenía 22 clientes. Tenían que realizar 22 expedientes, ¿sale? Pero acuérdate que a cada cliente se tiene que revisar el expediente del cliente, el expediente del representante legal y el expediente del beneficiario controlador. Son 3 personas. En total, cada expediente tiene mínimo 10 documentos. Si te quieren multar, porque yo ya he vivido multas que hacen por documento, fíjate cuántos documentos serían 220 documentos. Eso se puede defender, porque la sanción, la mínima, es de 20,000 pesos, pero te la deben de realizar la multa por expediente. Pero me ha tocado que la autoridad se pone a multar por documento. Entonces, pero aún así, aunque no te multara por documento, que te multara correctamente, que multara por cada expediente, entonces multiplica en la multa mínima 22 expedientes por 20,000 pesos. Ya vas cuantificando, ya vas dimensionando en la sanción, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Em, Bien. Em, Nos está platicando Roberto. Es verdad que el incumplimiento a la norma tiene como consecuencia serie de sanciones, pero estas multas que estamos hablando son notoriamente excesivas e impagables. Sí, Roberto. A mí me ha tocado ver
ver sanciones de 67 millones de pesos. Yo las he visto. Entonces, sí son impagables, pero por eso es que la propia norma dice que debe de tener o debe de haber una debida diligencia. Y el desconocimiento de la ley no genera que que no seas sancionado, ¿sale? Entonces, quiere decir que deben de tomar las medidas, provisiones, cualquier empresa. O sea, el día de hoy la norma se está ampliando. Por eso llego con esto a la tercera realidad. Y la tercera realidad es conocer ya no basta. Ahora tienes que entenderlo, tienes que evaluar y tienes que actuar. Esa es la tercera realidad. Y, y, la, y la verdad, nadie puede asumir que está fuera de la norma. Tiene que investigar, tiene que preguntarle. No todos los contadores saben de esta norma, porque esta ley antilavado es un área de expertise. Es como la fiscal. O sea, no podemos mezclar fiscal con ley antilavado. Son dos áreas completamente separadas. Es como si quisieras mezclar laboral con impuestos, ¿no? Aunque laboral tiene su manera de pagar impuestos, es mucho más amplia, ¿vale? O como si quisieras mezclar auditoría con docencia. ¿Sí me explico? Son diferentes áreas de el ejercicio de la profesión. Entonces, hoy si eres asesor, por favor, toma muy a pecho la ética profesional y si no conoces bien la norma, o te capacitas a profundidad o te apoyas con algún otro asesor que sí sea especialista en la materia. Em, Te voy a platicar ahora por qué conocer ya no basta. Te voy a platicar de 4 obligaciones y con esto vamos a ir aterrizando la ponencia. 4 obligaciones que debes de tener en la mira, ¿sale? Em, que no debes de dejar desapercibido. El beneficiario controlador el día de hoy tuvo un cambio muy importante. Anteriormente, la ley decía, pregúntale a tu cliente si existe un beneficiario controlador y en su caso, recaba documentación que permita identificarlo. Eso quería decir que para las personas morales se podía preguntar a la persona moral, oye, empresa ACME SADCB, ¿tienes un beneficiario controlador? Y si esta empresa manifestaba que no tenía un beneficiario controlador, entonces decía, bueno, nada más fírmame que no existe, fírmame una declaratoria que diga que no existe beneficiario controlador y con ese documento yo me respaldo, ya no hay problema. Bueno, en la actualidad no es posible. En la actualidad necesitas forzosamente, si tu cliente es persona moral, necesitas señalarte un beneficiario controlador y tiene que darte la documentación que permita identificarlo. Fíjate, a ver si aquí traigo el artículo, aquí lo traigo, fíjate, es el artículo 18, fracción tercera. Dice, cuando el cliente sea persona moral o fideicomiso, tienes que recabar los documentos. Aquí viene un verbo en infinitivo que indica una acción de hacer. Dice, tienes que recabar los documentos. Es una obligación. U otros medios de identificación, o sea, es decir, tienes que identificarlo. Estos documentos deben de ser de conocimiento oficial para identificar al beneficiario controlador, de conformidad con las reglas de carácter general. El día de hoy, las reglas de carácter general en el artículo 12, fracción 7, nos dice que al beneficiario controlador se le tiene que identificar igualito, como si fuera un cliente más.
Entonces le vas a pedir todo su toda su documentación a tu cliente persona moral. Y hay parámetros, ¿no? Hay parámetros. Yo te aconsejo que te hagas como un checklist y le puedas decir a tu cliente, a ver, dime quién tiene el control de la empresa, quién tiene el control efectivo de la empresa. Dime quién puede ejercer el voto, ¿no? En su mayoría. ¿Quién puede nombrar o destituir consejeros? ¿Quién tiene más del 25% de las acciones? Porque esa persona es quien realmente controla las decisiones y el rumbo estratégico que sigue la persona moral. Ese es el beneficiario controlador, ¿sale? Entonces, yo varias veces platiqué con abogados de empresas grandes y me decían, Lick, es que yo no voy a manifestar quién es el beneficiario controlador de la moral. A ver, Lick, sí, estás en tu derecho en aquel entonces, ¿no? Estás en tu derecho, si no lo quieres manifestar, no lo quieres firmar, está bien. Nada más dime por escrito que no tienes beneficiario controlador, porque como especialista y como abogada te digo que todas las personas morales tienen beneficiario controlador, todas. No me digas que la persona moral se va a ir de vacaciones a disfrutar o va a gozar de los frutos o las utilidades del negocio. No, 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 no. Todo el beneficio llega a la persona física. Pero está bien, Lick, si no quieres señalarlo, todavía la ley lo permite. De esta reforma hay unos cuantos cambios que yo sí aplaudo. Este es uno de ellos. Que por supuesto que la persona moral tiene un beneficiario controlador. Por supuesto, ¿verdad, colegas? Que coinciden conmigo. Entonces, bueno, ya hoy recuérdalo. Si tienes clientes, personas morales que en algún momento te firmaron una constancia donde decía que no había beneficiario controlador, a partir del día 17 de julio es obligatorio que te señalen a un beneficiario controlador. ¿Sale? Ahorita te platico del artículo 22, Roberto, porque ya hay jurisprudencia. De una vez te voy a platicar. El artículo 22 constitucional, hay jurisprudencia donde dice que la ley FPORPI, así es su nombre, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no es inconstitucional de acuerdo o de conformidad con el artículo 22, porque las sanciones que yo te platiqué son las sanciones mínimas. La multa por no presentar aviso va de 10,000 UMAS a 65,000 UMAS, lo que se traduce en pesos de 1,100,000 pesos a más de 7 millones de pesos. Entonces, hay un rango que el juzgado te puede decir, mira, tu sanción, no presentaste avisos, te voy a aplicar la mínima, que es 1,100,000. O puede decir, te voy a aplicar la máxima, que va más allá de 7,5 millones. La que yo te platiqué es la multa mínima. Y dice, y además el juzgador puede determinar si te multa con el 10% del valor de la operación o hasta el 100% del valor de la operación, lo que resulte más caro. Regularmente, la multa viene por la cantidad mínima y al venir por la mínima y no la máxima, entonces no es inconstitucional ni tampoco es excesiva. Y de esto hay un par de jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia. Dale, espero haberte contestado, Roberto. Entonces, bueno, beneficiario controlador, ahí te dejo el tema en materia de persona moral. Nace una nueva obligación. Ah, pero esta obligación, fíjate que para mí está muy mal, no está mal la redacción, está mal ubicada, debería de estar en otro instrumento jurídico. Esta obligación debería estar descrita en la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque es una obligación para las sociedades mercantiles en general, no nada más para quien realiza actividades vulnerables. Entonces, ¿qué hace una obligación que es para cualquier sociedad mercantil
en una ley que previene el lavado de dinero para ciertas actividades. Yo pienso que eso debieron de haberlo lo hubieran reformado en el instrumento jurídico adecuado, ¿no? Entonces, bueno, pero esta obligación ya está para todas las sociedades mercantiles, todas las que menciona la Ley General de Sociedades Mercantiles, nombre colectivo, comandita simple, la de responsabilidad limitada, la SA, que todos conocemos, comandita por acciones, la cooperativa y acciones simplificadas. ¿Cuál es la obligación? Ahora las empresas tienen que registrar cualquier transmisión o constitución de títulos representativos de partes sociales. Entonces, las partes sociales, sea que constituyen la parte o que la transmitan, deben de registrarse en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Esta obligación ya estaba anteriormente, ¿vale? Sin embargo, probablemente no tuvo éxito y lo pusieron en la ley antilavado por esta razón, pero hay un sistema electrónico y ahí tienes que registrar a cualquier transmisión o constitución de parte social, y esta obligación viene para todas las sociedades mercantiles, sean sujetos obligados o no sean sujetos obligados. ¿Sale? Y ahora, vámonos a ver la siguiente. Entonces, ya te platiqué uno, beneficiario controlador. Te dije que eran cuatro, ¿sale? Número dos, enfoque basado en riesgos. Ahora la ley está obligando a hacer un análisis del riesgo. Se tiene que analizar cuáles son los elementos de riesgo de las empresas, empezando por em, el tipo de producto o servicio que venden, su cadena de distribución, el volumen de transacciones que hacen, si la vía de pago efectivo, transferencia, los países con los que hace negocio, el tipo de cliente. Todo esto se reúne, todos los elementos se reúnen y se tiene que hacer un análisis del propio riesgo del sujeto obligado y se va a determinar, pues mi actividad es de vehículos, entonces mi riesgo es alto por el tipo de clientes que tengo y así se autodetermina este nivel de riesgo con esta metodología del enfoque basado en riesgo. Número uno, ¿sale? Inciso A. Inciso B. Tienes que analizar a todos tus clientes y a tus clientes también le tienes que determinar un nivel de riesgo. Ahí vas a decir, mi cliente es un joven de 18 años que no tiene un trabajo fijo o que su nivel de ingresos es menor, pero quiere hacer este nivel mayor de operaciones. Es riesgoso. La operación se realiza en Tijuana o mi cliente es de Tijuana, a lo mejor tiene un riesgo más alto que otras entidades federativas. Entonces, tiene que hacer este análisis de riesgo por cada uno de tus clientes y establecerle un nivel de riesgo. Los parámetros de este nivel de riesgo aún no los tenemos. Van a ser publicados en las reglas de carácter general. Estas reglas las van a publicar en un periodo máximo de 12 meses y ahí nos va a dar los parámetros. Pero el día de hoy yo te sugiero ya ir estudiando el tema, porque en cuanto, te aseguro que en cuanto pasen las reglas, van a decir y entra en vigor al día siguiente. Entonces, velo previendo, ¿sale? El siguiente es que ahora se va a revisar o va a tener un seguimiento intensificado las personas políticamente expuestas. Estas personas son funcionarios públicos o personas relacionados con los funcionarios públicos que estén en su cargo actualmente o hayan estado en cargo. No tenemos aún la regla que nos va a decir hasta qué nivel de relación. Primero nos tiene que decir la regla si el funcionario público es de todos los niveles, ¿vale? En la definición ya nos dice que va a ser a nivel república, municipio y ciudad, ¿no? O sea, ya no lo dice la ley y también nos dice que son los tres poderes.
ejecutivo, el legislativo y judicial. Entonces, quiere decir que todos los funcionarios públicos entrarían como persona políticamente expuesta. Pero ahora la regla nos tiene que decir que si son exfuncionarios, ¿cuántos años? La norma en materia financiera nos dice que es hasta 2 años. Y después nos dice, pero también las personas políticamente expuestas relacionadas con ellos. ¿Quién podría ser? Familiar. Y si es familia, que sea consanguínea o que sea filial. Es decir, que sea papá, mamá o filial, ¿no? Esposa, cuñados. O también está hablando de amigos. O sea, hay que ver, hay que esperar las reglas de carácter general. Sin embargo, el día de hoy yo sí te voy a sugerir hacer esta revisión. Derivado de el ambiente que se está viviendo, de que Estados Unidos dice ahora los cárteles son terroristas, tienes que hacer una revisión de con quién realizas operaciones, quiénes son tus clientes, quiénes son tus proveedores. Pásalos, córrelos por las listas. Le llamamos las listas de riesgo, de personas de riesgo. Otros le llaman más coloquialmente las listas negras. Córrelo por las listas. Revisa que con quien estás haciendo relaciones no están clasificados ni como terroristas ni como lavadores de activos, lavadores de dinero, ¿sale? Entonces yo te lo voy a sugerir que hagas esa revisión en la actualidad. En un futuro próximo, cuando se publiquen las reglas de carácter general, nos van a dar los parámetros para empezar a revisar o que haya un control y que sepas quiénes son esas personas políticamente expuestas y entonces tengas un seguimiento automatizado, porque ahí es donde viene la cuarta obligación, ¿sale? Ahí te va la cuarta obligación relevante. Número uno, bueno, número cuatro, mecanismos automatizados de análisis. La norma ya nos está obligando a tener un mecanismo automatizado. ¿Qué es esto? Porque muchos me han dicho, en- yo soy fundadora del software ALDA. ALDA es un acrónimo de anti-lavado de dinero asistente. Empezamos a realizar y a desarrollar el software hace ya más de 7 años precisamente para ayudarnos a cumplir a nosotros como firma. Yo pertenezco a PL de Especialistas, que es una firma que nos dedicamos a apoyar a entidades financieras, pero también al sector de actividades vulnerables. Entonces, dijimos, la responsabilidad es muy grande. Tenemos que diseñar herramientas que nos permitan ayudar a nuestros clientes a dar un seguimiento, pero al mismo tiempo reduzcan al mínimo el margen de error. Por eso fue que desarrollamos la herramienta. Después nos dimos cuenta que esto, si nosotros nos topábamos con esa problemática, otras empresas o despachos especializados tendrían la misma necesidad. Por eso lo empezamos a realizar para cualquier despacho o cualquier empresa. Nos hemos especializado en el sector de bienes inmuebles y en el sector automotriz, pero por supuesto que también damos servicio a los de préstamo, crédito y mutuo, blindaje, donativos, etcétera, ¿sale? Pero cuando hicimos esto para poder apoyar a las empresas, lo primero que cuidamos era, número uno, el debido cumplimiento en el envío de avisos. He auditado a un número grande de empresas a nivel nacional. De veras que todas las que he auditado, no he encontrado una que tenga enviado sus avisos correctamente. Y los contadores dicen, es que pues, yo mandé los avisos y claro que los enviaron con la buena voluntad y de la mejor manera que ellos creyeron correcto hacerlo. Sin embargo, la norma es compleja de entendimiento, inclusive para gente que nos dedicamos únicamente a esta materia y que no hacemos otra materia más que esto. Aún para nosotros es de complejo entendimiento y siempre tenemos que estar enviando a la unidad de inteligencia financiera consultas y preguntando, aclárame lo que quiere decir la ley. Mi opinión profesional es esta, pero confírmame mi opinión, autoridad, porque quiero ayudar a esta empresa. Entonces,
Por supuesto que un mecanismo automatizado te ayuda. Fíjate lo que tiene que hacer el mecanismo automatizado. Primero tiene que revisar el perfil transaccional de los clientes. Es decir, tiene que decirte cuando tu cliente, sus características o sus operaciones no son de acuerdo a su perfil, a lo que se dedica y al ingreso que recibe, ¿sale? Pero para hacer esto tenemos que esperar a que la propia ley nos diga las reglas, ¿no? Que nos diga, mira, el perfil transaccional se define de esta manera. La ley tiene que decirnos cómo vamos a definir el perfil transaccional y después este se tiene que aplicar. Entonces tenemos que esperar las reglas para este seguimiento intensificado del perfil, el perfil transaccional, ¿sale? Porque es un monitoreo permanente. Número dos, el sistema el día de hoy, no esperarse a las reglas, el día de hoy debe de darte un procedimiento de acumulación. Es decir, te tiene que decir, acuérdate que las operaciones que están en el umbral de identificación, estas llegan a acumularse. Entonces, el sistema tiene que ayudarte a realizar esta acumulación de operaciones, ¿sale? Esto lo tiene que hacer ya, este mecanismo automatizado. Y la verdad, yo he visto unos Exceles donde se equivocan porque la UMA, el valor de la medida, no cambia en enero, cambia en febrero. Y para los que viven en el norte del país o muy al sur y las operaciones son en dólares, no es lo mismo una operación en el mes de marzo, abril, mayo, que una operación que se realiza en el mes de noviembre o diciembre, porque el tipo de cambio se dispara cuando cierra el año. Entonces me ha tocado a mí empresas que cobraban, te voy a poner un ejemplo, 20,000 dólares en el mes de mayo al tipo de cambio de 18 y de repente en diciembre el tipo de cambio se fue a 25 pesos. Entonces se disparó y su operación tenía que ser avisada inmediatamente. Entonces, este tema de acumulación es muy sensible. No creas que tu Excel va a ser infalible y no te juegues, porque ya viste que hay una pena de prisión. Entonces, cobra mayor importancia el mecanismo de monitoreo permanente que tengas. Y número tres, el sistema debe de permitirte un seguimiento intensificado de las personas políticamente expuestas. Claro que primero tenemos que esperarnos a que salgan las reglas particulares de las personas políticamente expuestas, ¿verdad? ¿Quiénes son lo que te platiqué ahorita? Que nos den la particularidad de quiénes van a ser. Y también un seguimiento intensificado de algunas personas de alto riesgo por el país del que previenen. O sea, hay países que están clasificados como países no cooperantes, que el GAFI ya los identificó, y bueno, ellos van a ser clasificados con alto riesgo y por lo tanto tienen que tener un seguimiento intensificado. Entonces, es cierto, tenemos que esperar las reglas de carácter general, pero no para todo. O sea, el día de hoy ya tienes que tener tu mecanismo automatizado que te dé un monitoreo permanente de tus operaciones para que te permitan realizar una correcta acumulación. ¿Sale? Hasta aquí te voy a dejar con esas tres, ¿sale? Con esas tres realidades. Panorama 2026. Prepárate porque en el panorama vienen obligaciones nuevas como capacitación anual. La capacitación nos está diciendo que debe de venir desde el CEO, mesa directiva, comité de cumplimiento, administrativos, hasta el área de ventas, quien tiene la cara de frente con el cliente. Entonces, toda la organización debe ser capacitada de manera anual. Obligación de tener un manual de cumplimiento viene para el año 2026, aunque el día de hoy te revisan el manual, te revisan tres elementos básicos del manual. Pero bueno, los parámetros finos, porque va a ser un manual más robusto, vienen para el año 2026. Obligación de auditoría anual. Los parámetros de esta auditoría igual van a ser publicados en reglas de carácter general. Entonces, esas que te acabo de platicar, prepárate porque vienen las obligaciones, van a entrar en vigor en el año 2026
con la publicación de las reglas de carácter general. Con esto cerramos, colegas queridos. Quiero nada más pasar a sesión de preguntas para ir apagando motores, ¿sale? Dice Angélica Suárez, ¿el mecanismo automatizado es una plataforma o sistema que apoye con eso? Angélica, dependiendo el nivel de apetito de riesgo que tengas. Si tú me preguntas, un mecanismo automatizado puede ser un Excel. Claro que puede ser un Excel. Puede ser unas macros, claro. Pero si tú te quieres quedar con ese riesgo y si alguien de tu equipo cometió un error y presentó malos avisos, el Excel se le movió, la fórmula se le movió, no la actualizó, aunque protegiste todos los campos, no la actualizó, cambiaste de personal y quien hizo las fórmulas ya no está, todo eso es un margen de error. Entonces, opinión profesional, y por esa razón nosotros empezamos a desarrollar una plataforma para todas las empresas mexicanas que son actividades vulnerables, es para disminuir ese apetito de riesgo. Entonces, yo te sugeriría un software, un sistema que te ayude con el cumplimiento, que compruebes que cumple y entonces tú ya quedarte sin esa problemática y preocuparte por el tema fino del cumplimiento, que la información sea correcta y la documentación sea veraz y que esté completamente legible. Muy bien. Este, ¿Algún comentario, querida América? ¿Algún comentario para Pues ir la verdad, cerrando? no sabes qué valiosa ha sido toda la información que nos has compartido, muy clara, muy concreta. Por supuesto, oye, te vamos a invitar ahora que salgan las reglas de carácter general para que nos ilustres sobre este tema. Y mira, hiciste mucho hincapié en algo que yo también insisto mucho en los diferentes foros, pero no es muy escuchado. Esta es una tarea muy especializada y casi todos los empresarios se la atribuyen y se la descargan al contador de la empresa. Y por supuesto que hay contadores que son muy aplicados y estudian mucho y se especializan y de alguna manera procuran mantenerse actualizados, pero sinceramente mi insistencia para el sector empresarial, esta no es una tarea propiamente del contador, no es un tema de carácter fiscal. Sí es una obligación, pero es distinta a los aspectos fiscales y por supuesto que un contador se puede capacitar en esta área, pero sí es un área muy especializada. Entonces, lo importante es que vayan con alguien que conozca de este tema y que esté especializado en este tema, pero no dar por hecho que es como otra obligación de carácter fiscal, como si fuera una reforma al código, a la ley sobre la renta o lo que sea. Y efectivamente, pues hay mucha especialización, mucha necesidad de conocer a detalle las reglas para cada una de las actividades vulnerables, porque son completamente distintas también. Entonces, también se confían mucho porque, no, es que los préstamos son entre empresas del mismo grupo empresarial. Y, o sea, o no es que son entre los propios socios y la empresa. O sea, como que minimizan muchas de las operaciones que se hacen muy cotidianas entre las empresas, tanto arrendamiento entre los socios y la empresa, mutuos entre partes relacionadas o entre las propias empresas del grupo, etcétera. Son operaciones del día a día, o sea, no son que, es que las operaciones de vulnerables son cosas nada más de sorteos y de juegos. No, son operaciones que realizamos cotidianamente. Arrendamiento es una actividad súper cotidiana. Entonces, realmente sí, la recomendación es que, como bien lo señalaste, o sea, no se descargue como una actividad propia del contador o natural del contador, insisto, sin descalificar a los contadores de ninguna manera, todo lo contrario. Y por supuesto que hay contadores que, insisto, se pueden calificar en esto, pero sí tiene que haber una especialización, un conocimiento profundo para poderla aplicar. Entonces, realmente tu ponencia ha sido de verdad muy completa, muy ilustrativa.
Te vamos a agradecer si pones en el chat los datos de tu empresa para que te puedan consultar. Y pues no queda más que agradecerte todo este valiosísimo tiempo que nos compartiste para Canacintra Nacional y esperemos que todas las personas que hoy se enlazaron y atendieron esta invitación pues se lleven la inquietud de revisar sus operaciones y de cumplir con esta ley y evitarse pues cualquier contingencia que pudiera traerles, ¿no? Dolores de cabeza. Muchas gracias, Janet Ayala, qué gusto escucharte y pues a todos gracias por enlazarse. Si no tienes inconveniente, tenemos un canal de YouTube y entonces podemos reproducir la grabación del video y los que no tuvieron oportunidad de escucharla, la puedan escuchar o en su defecto quienes la escucharon pero quieren repetir la conferencia para ver algunos detalles, pues que se enlacen a nuestro canal de YouTube de Canacintra Nacional. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos en la próxima y les estaremos avisando de las próximas actividades de Comisión Fiscal Canacintra. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.